Bueno, pues, hola amigos de Renacimiento Mexicano, esto es Gracias Cosmos, transmitiendo en vivo y en directo desde cualquier punto de la Vía Láctea para todo el universo. Y ahora estamos con René Trinidad, quien es especialista en lenguas y conocimiento ancestral. Hola René, ¿cómo estás? Un gustazo estar con ustedes, gracias por haber venido aquí en su pobre casa y desde luego aquí en mi pueblo que es Coahuila, donde dejé mi ombligo enterrado. Ah, eso es mágico. Eso es mágico. Y sí, gracias por invitarnos a tu casa. Mira, yo quiero saber, quiero hablar de oralidad contigo y de cómo, y de lenguaje y de lenguas. ¿Cómo, cómo han logrado, esa es la primera pregunta la que más me intriga, cómo lograron, después de 500 años y más, todos estos pueblos originarios mantener y transmitir su conocimiento? El punto más importante es la lengua. Es la lengua, a partir de las 364 variantes dialectales registradas que existen en nuestro país, habría que recordar que es la lengua como vehículo de comunicación para transmitir la cultura. Ujú. Llegando a ese punto, la cultura podría ser la tradición oral, podrían ser las prácticas rituales que se llevan a cabo, como es el Todo Santo o Mixcaelhuitl, la bendición del maíz, las ofrendas que se han ido llevando y eso van de una u otra forma preservando, van como que de un cierto punto se va desarrollando con cierto sincretismo religioso, pero se va llevando a cabo y se va transmitiendo a las otras generaciones, a las generaciones futuras. Sí. En el otro sentido está la tradición oral, es en donde le ponemos el acento, porque ahí está el plato fuerte de la y los conocimientos, digamos, de las prácticas y los conocimientos de la cultura. En este caso, por ejemplo, acá en Coahuila, de los primeros datos que se encuentran son en 1571, Sí. que aparecen en los datos de la encomienda. Y se ha llevado a cabo, por ejemplo, de un dueño del monte, respetar esta cuestión de hombre-naturaleza a través de la tradición oral. Porque dicen, la gente no dice tradición oral, habría que poner ahí otro acento, poner, digamos, sentar palabra y decir Ujú. que en ese sentido dicen tla no no tzalistli, Sí. que una traducción literal nos lleva lo que platica, La gente, lo que dice la gente. lo que platica la gente. Es como un amplio universo de saberes comunitarios Okay. que se llevan, que transitan de boca en boca, tratando de dibujar el pasado del hombre. Aquí llega, digamos, esta cuestión que podría jerarquizarme como lo que platican, lo que te han contado y lo que yo había encontrado hace algunos días, de no digamos lo vi, también me lo contaron, y eso nos pasó antes. Ah, ok, sí. Son distintas herramientas para darle, digamos, cierta tonalidad de veracidad o no a lo que se transmite. Ya sea que me pasó a mí o que así me lo contaron. Además de la oralidad, que es muy interesante, ¿qué otras herramientas encontraron los pueblos originarios para transmitir su conocimiento? Sobre todo estas herramientas que eran a la práctica. Dejemos a un lado la tradición oral, las prácticas rituales, pero las formas de sobrevivir en el campo con la agricultura, con el respeto al maíz, sobre todo, ya lo decía un poeta huasteco, que el maíz es nuestra sangre. Se ha visto en las comunidades como el maíz es nuestra sangre, específicamente. Sin Sí. maíz, pues sin un 2 de febrero, que después hizo en el calendario religioso como la Virgen de Guadalupe, de la Virgen de la Candelaria, se lleva a cabo la bendición del maíz. Sí. O en su caso se dice Teochihuasque, la bendición del maíz. Sí. Lo vemos en la actualidad cada 2 de febrero, en la fiesta patronal aquí en Coahuila, cómo llegan las señoras, quizás hasta ser un inconsciente, con sus canastos llenos de maíz. ¿Qué riesgos está teniendo hoy? Bueno, me dices que sí, existe esta tradición, pero ¿qué hacen los chavos hoy en día para conservarlo? Sí, 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 sí se reúnen con los abuelos, sí hay también transmisión, digamos,
de las cuestiones alimentarias, la relación con el campo. ¿Qué está pasando con esa oralidad hoy? En 2 generaciones, hablemos de 20 años, la lengua se ha desplazado. Esas formas de saber, de ver al mundo y sobre todo de un decir buenos días, como lo era Xochitl Mitica, camina sobre las flores en Coahuila, que hoy ya no se utiliza. El lenguaje, sobre todo que es la lengua náhuatl, este lenguaje tan, digamos, tan ritual en ocasiones, tan respetuoso y tan real, se ha llevado a esos caminos de desplazamiento, se ha llevado a lo más oculto que pudiera haber, por diversos factores. Vemos en la actualidad a los jóvenes, te hablaba de 2 generaciones, porque era el monolingüismo de los abuelos, cuando llegaba alguien de Bauchinango, cuando venía alguien no perteneciente a este espacio social como es Coahuila, hablándole en castellano, y ellos contestaban en náhuatl exclusivamente. Bien. Y pasan 20 años y se revierte el papel. Claro. Y ahora los que aún hablamos náhuatl, le hablamos a un niño en náhuatl y él contesta en español. Un ejemplo claro, les platicaba la otra vez que yo les preguntaba a mis primitos que tienen 6, 7 años, Canintía, que es ¿a dónde vas? Y ellos respondían diciendo, no tenemos la carretilla, llevándolo a su lenguaje, a su forma de ver al mundo. Claro. Entonces es lo que ha pasado. También, otro punto muy interesante son los profesionistas. Es muy curioso que los que tengan esta visión progresista, esta visión, wow, Coahuila debe ser desarrollado y dejando a un lado el náhuatl, son los maestros de educación, así entre comillas, bilingüe, porque dicen, es que antes eso se hablaban, es que antes siempre van a anteponer antes eso se hablaban, antes eso se creía y antes se hablaba náhuatl, ahora ya no. Claro. Y entonces son esos factores que van desplazando aquí en la comunidad. Claro. Los otros podría ser la discriminación, la cuestión económica, Sí. y sobre todo, así como que en esos espacios educativos, que sí, insisto, es la discriminación. ¿Qué trabajo debemos de hacer o sea, un objetivo para conservar estas lenguas? Y primero también hay un tema ahí detrás, ¿no? En la cuestión de la identidad. Obvio, un lenguaje te dice quién eres, dónde estás parado, cuál es tu cosmovisión, todo viene dentro de un lenguaje, qué es tu tradición, cuál es tu herencia, ¿no? ¿Qué está pasando con la identidad de estos pueblos? La identidad es algo bien interesante. El lenguaje podría ser un mecanismo de identidad. Hablar náhuatl, hablar totonaco, hablar tepehuano nos identifica con los demás, es decir, con los otros, nosotros, los otros, con esa cuestión ya un poquito más antropológica. Hay algo bien interesante, que la identidad en Coahuila, por ejemplo, lo decíamos, de repente las estructuras de las mismas casas han cambiado, que podría ser algo de identidad. Ahora ya no es común ver una casa de madera, ahora ya tienen banderas de Estados Unidos. Habría que recordar que Coahuila es una comunidad en donde la migración está al día. Más de la mitad de la población está en Estados Unidos por buscar ese sueño americano y obtener mejores condiciones de vida. Es lo que ha llevado también a un desplazamiento lingüístico. Por otro lado, se van y adoptan esa cultura de un americano, de un quizá chicano, con pantalones, digamos, de un cierto tribu urbana, manejemos ese concepto, donde regresan a Coahuila con el cabello largo, claro, que en la comunidad a veces de repente llegan con tatuajes o algo así. Se ha transformado esa otra identidad, claro, que se van, otra identidad, que ya no pertenecen a la comunidad, sino que llegan con otras ideas y se va jerarquizando. Hay algo bien interesante también en este punto, que también se sigue utilizando en ocasiones la lengua, en ocasiones. Habría que ver un porcentaje, porque por ejemplo, hay personas que con la tecnología también han llegado con un iPhone, contestando y hablando en náhuatl al que está en Estados Unidos. Claro.
Las curaciones, por ejemplo, algunos consultan con el curandero, las curaciones son a través del teléfono, Sí. al que está en Estados Unidos. O sea que se hace cada vez más abstracto, más complejo el tema de la identidad, porque bueno, finalmente ellos adoptan otra cultura, otra lengua y la traen. Claro, ¿no? claro. Incluso puede haber no solo españolismos, sino anglosismos también, ¿no? Y también, permíteme, decías, el ser americano perfecto, como también nosotros tenemos en nuestra mente un poco esa idea, ¿no? Dices, el idioma americano, Sí. ¿no? Cuando realmente esto también es americano. Claro, el sueño americano. No, a lo que me refiero es que en nuestra visión, Sí. también existe la idea de que ellos son americanos, y nosotros no. Sí, es la construcción social que se ha creado. Creo que todos estamos un poco en ese ejercicio, y si me lo permites, tropezando con esa misma piedra, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con un México que más bien está recibiendo lenguas de todo el mundo, culturas de todo el mundo, pensamientos, filosofías vertidas de todo el mundo, ¿no? Hablábamos hace rato fuera de cámara sobre la educación, sobre la antropología y cómo se ve. Pues traemos maestros franceses, maestros rusos, maestros alemanes, pero ¿qué está pasando? Ya que hemos recibido, ¿qué está pasando con toda esa gama caleidoscópica de visiones? ¿Cómo filtrarlas y conservar la identidad? La identidad podría, digamos, estar en la lengua, podría estar en la indumentaria, pero hay algo bien interesante que otra vez se preguntaban, dejando de hablar náhuatl, no te deja de ser náhuatl. Ahí ese es el otro punto. Que yo deje de hablar náhuatl, no voy a dejar de ser náhuatl. ¿Qué te haría? Por cuestiones sociales, por cuestiones de creencia, que podríamos aludir a este sistema de creencia religioso, que entraría en la cosmovisión. Sí. Las formas de ver el mundo. Muchos ya no hablan náhuatl, sin embargo le guardan respeto a ciertos lugares sagrados, como es el manantial. El manantial se sabe que tiene un dueño y no le puedo faltar al respeto. ¿Y los rituales son en español? No, los rituales lo lleva a cabo un ritualista. Sí, que habla en náhuatl, y se le conoce como tlamatki, que una traducción literal es el que sabe, que también le dicen el que ve, el que cura o el que guía. Sí, el tlamatinime, me parece, tlamatcame, aquí en Coahuila. Sí, tlamaticame, sí, también. Sí. Son digamos, los chamanes, los brujos de magia positiva, algo así. Habría que, por ejemplo, aquí en Coahuila se conocen más como curanderos, aunque algunas cuestiones religiosas los han manejado como brujos, los han manejado como chamanes, o cuestiones así, pero se va cambiando a ciertos puntos como especialistas rituales, por ejemplo, o el curandero. Que utilizan un lenguaje, digamos, un lenguaje que se han apropiado, incluso comentábamos hoy en rituales están utilizando refrescos de ciertas marcas famosas que también están cargadas de cierto lenguaje y lo utilizan estos tramatinimes para también generar, eso es una estructura, digamos, para emitir cierto mensaje. ¿Qué otra manera de transmisión conocemos aquí en Coahuila? La ofrenda es ese vehículo también de comunicación con las deidades. Ya lo decíamos, de repente está la comida ritual que consiste en mole, tamales, son 12 tamales que se utilizan cuando es la mitad. ¿12 tamales? Cuando es mitad de ofrenda, pero a veces se utiliza 24 para la ofrenda completa, y de repente deja de ser aguardiente y aparece una botella de whisky. Deja de ser, digamos, el Nectli o algo y aparece una coca. Claro. Y deja de ser flores. Se deja de hablar en náhuatl, pero empieza a haber... En cuestiones se dejan de nombrar algunos cerros y aparecen el nombre de varias vírgenes. Hay algo bien interesante, que también deja de ser, por ejemplo, estas flores naturales y aparecen las artificiales. Entonces, ¿Pero por qué funciona? ¿Por qué sigue siendo esa identidad y cómo y en qué diferencia de lo que es y de lo que era? De lo que era podríamos aludir a ciertos puntos, por ejemplo, los curanderos siempre se han conocido con ese prestigio social. El prestigio social en un espacio como Coahuila, ser curandero es tener una capital social que podríamos decir entre ahijados, entre familia extensa, entre sobrinos, entre parientes, que lo van a ir a visitar para que los cure.
es como ese padrino que cura. En este sentido, a algunos curanderos han apadrinado para curarlos. Hay algo bien interesante. Entre los 60, los 70, los curanderos eran, hasta cierto punto, los dejaban hacer rituales en la Iglesia Católica. Sin embargo, en tiempos recientes, por los 90 y un poquito antes, se ha ido transformando porque de repente ofrendar a los cerros es visto como cosas del diablo, eso es brujería, y es lo que se ha ido transformando. El otro punto sería también que la charlatanería, los charlatanes, de repente aparecen unos maestros que a veces se autollaman chamanes y vienen de Catemaco, Veracruz, y vienen a estafar a la gente. Entonces, de una u otra manera se van como que desprestigiando Sí. los curanderos y se empieza a mirar al curandero, al tlamatqui, como tabú. Claro, y además se rompe la tradición de la transmisión precisamente de este conocimiento. De conocimiento ritual. ¿Qué está pasando? Digo, a mí me encanta vivir en un país como el nuestro porque veo que se habla en una misma mesa, se puede hablar inglés, náhuatl y varias, español, francés, alemán, en la misma mesa me ha estado ocurriendo y yo creo que México es un país ahora más que nunca lleno de mucha oralidad, pero por otro lado también mueren lenguas. ¿Qué pasa cuando una lengua muere? Hay algo interesante. El Tepehua, aquí en la Sierra Norte de Puebla, se ha aludido de que dentro de 5 a 6 años desaparezca. Son 150 hablantes que se hablan en Metlacayuca, aquí en la Huasteca Poblana. Los estudios del doctor Guillermo Garrido Cruz lo han demostrado que la lengua se está desplazando. Sí. A tu pregunta, ¿qué es lo que pasa cuando se pierde una lengua? Hay algo interesante, León Portier lo decía, las cosas divinas, como puede ser la estrella, como pueden ser el sol, las cosas humanas, como un amar, un sentir, ya no se vuelven a reflejar en ese espejo, ya no se pueden decir, ya no se pueden transmitir, ni mucho menos hablar. Habría que considerar, por ejemplo, entre los nahuas, la luna, entre los nahuas es masculino. La luna digamos, entre este mundo castellano, sí, que dice que es una mujer, y a veces se le ha pintado con unos ojitos así, y se le pone ojos a la luna. En el mundo náhuatl, al igual que los totonacos y al parecer los alemanes, alzan la mano y entre los náhuatl decimos que es un viejo. Y el sol sería... Vamos para allá, que va y es el amante de todas las mujeres. Es un viejo lascivo, amante de todas las mujeres, que también ya Iván Pérez como que lo recalcaba. Y se llega a platicar desde la tradición oral que hubo un hombre náhuatl tan celoso que no dormía por estar cuidando a su mujer y a qué horas llegaba el amante. Era la luna. Al parecer esta relación, que del mundo castellano, insisto, que como es la luna, sí, pero la relación que tienen las mujeres con la luna sí podría ser de amantazgo, ¿no? Sí, porque está como Metzli, que es la luna, que hay un mecanismo de medirle a las mujeres que alude a la menstruación. Claro. Y por eso está otro decir que también, insisto, Iván Pérez lo había mencionado, Achtompano Metzli o Anzatepa Telpocatl. Primero pasa la luna y después el muchacho. Es el amante de todas las mujeres, considerando desde la cosmovisión náhuatl. Habría que preguntar la cosmovisión otomí. Entonces estas diferentes formas de mirar al mundo, lo que tú decías, que convergen, que podríamos conservarlo en la interculturalidad, la convivencia de dos o más culturas de manera horizontal, que debería de ser así, porque a veces no lo es, como una equidad lingüística, de donde convivan, que no hay una cultura ni otra. Por eso yo siempre he reclamado, ¿por qué no se nos ocurre hacer un concurso de altares? Eso no se debería de hacer. Un concurso de altares en donde estamos discutiendo las culturas, en donde deberían de tener una
digamos, equidad cultural, una equidad lingüística en donde convivan. ¿Qué nos puede decir sobre, precisamente en relación a ese tema, las diferencias y las igualdades en breve de qué es la multiculturalidad, la pluriculturalidad y también la interculturalidad? La interculturalidad, digamos, es esta convivencia de dos o más culturas de manera horizontal, ¿no? Que tienen que ver, lo vemos en espacios como la Sierra Norte de Puebla, en donde conviven totonacos de Ciboteutla, totonacos de, digamos, vienen algunos totonacos de Huehuetla, de repente aparecen nahuas de la sierra, vienen Sí. nahuas de Acazuchitlán, de Tepepan, traen unos Wow. sombreritos, y de repente esos son mecanismos. Lo vemos en la plaza de Huauchinango los sábados. Hay una convivencia enorme en donde se sigue realizando el trueque. Sigue efervesciendo entonces estos lenguajes Claro, en las claro. esquinas. Y los otomíes de Pahuatlán, de San Pablito, Sí. Pahuatlán, traen el papel amate. Aquí Claro. en la comunidad de Coahuila, la feria patronal, trajeron papel amate y lo estaban vendiendo a sus, digamos, a sus vecinos nahuas. En esta cuestión no hay diferencias culturales porque cada quien tiene así como un intercambio, ¿no? exacto, esa especialidad cultural que los caracteriza. Y en esa sopa de lenguajes, ¿no? En esa pulpa, en ese magma de lenguajes, existen las condiciones para, no solo para, digo, al contrario de que desaparezca una lengua o muera una lengua, de que nazca una nueva lengua. ¿Y cómo se daría este fenómeno? Digo, imagínate todas estas 5 naciones, 5 repúblicas, 5 planetas reunidos en la esquina aquí en Coahuila, ¿no? Hablando en el mercado. ¿Qué pasa ahí con la oralidad? Pues habría que preguntarnos, porque por ejemplo en la Huasteca, cuando era estudiante de lenguas, me di cuenta que un compañero y yo hablábamos que tan seguido que él hablaba tomí y decía que por qué no inventábamos el nahuañú, considerando Te vuelas. que es que era algo como ñujú para Santa María Pipil Vasco y nahue que lo juntaron. Fue en una forma de broma, jugando. Y decía, la primera palabra sería Tlaxjali. Y yo me puse a reír. Tlax, de Tlaxocamatesi, y Jadi, de Hamadi. Y se había, se habían como que fusionado un tipo Kafka y su metamorfosis. Sí. Y de repente habías creado un híbrido, quizás. Claro. Pero eso es lo que pasó. Por eso las lenguas romances, por eso vemos la similitud entre el portugués, el inglés, el portugués. No, el español, el portugués, el italiano, el francés. Ah, claro, porque, la lengua romántica. Ajá, sí, porque el inglés viene del latín. Ajá, no, es un poquito tonal. Entonces, Oye, pues para concluir me gustaría, más bien yo les pido a los amigos con los que me han dado la oportunidad de platicar, que emitan un mensaje, que es lo que no hay que perder de vista en este México que está pasando por tantísimos procesos, pero que bueno, nosotros creemos que el proceso principal es este proceso de renacimiento. ¿Qué mensaje tienes para nuestros amigos que debemos de tener siempre presente? Hay algo bien interesante. A mí me gusta un proverbio africano mucho que lo ha citado Buenaventura de Sousa, que dice: la historia de África ha sido contado siempre por el cazador, pero será muy distinto cuando el leopardo lo cuente. Es decir, hay que buscar la otra historia. En este caso, nosotros tenemos la oportunidad de aprender sí el inglés, de aprender sí el francés y el portugués, pero tenemos 364 variantes dialectales en 68 grupos lingüísticos, en donde también podemos aprender el náhuatl, podemos aprender el otomí, y por qué no el tepehua, que está en peligro de ser una lengua muerta. Y un día el ñañu, ¿qué? ¿Cómo era? Otomí o ñujú. Ah, no, me decías combinando las lenguas. Ah, el nahuañú. Un día el nahuañú. Que con esa convivencia, digamos, lingüística se puede ir desarrollando. Sobre todo ir haciendo como que conciencia y no verlo con etnocentrismo. Con decir, es que es la lengua de los pobres, es el lenguaje de los indios. O de la gente de razón. Sí, o el castellano es el lenguaje de gente de razón. No, sino que tener esa conciencia y decir, bueno, hay que valorar, difundir y fortalecer las lenguas indígenas en México
Y esta parte sí, hay que aprender el inglés porque es válido, el francés porque es válido, pero las otras lenguas son válidas. Entonces, donde una convivencia intercultural, y hablábamos del multiculturalismo como un discurso oficial, y caminar de la mano, como decimos los nahuas, para ir desarrollando un espacio social o el Altepetl, el pueblo. Sí. Oye, René, pues me parece que para ser un mexicano del Renacimiento estamos comprometidos con el hecho de hablar una lengua para comunicarnos con nuestro pueblo, una lengua para comunicarnos con nuestro país y una lengua para comunicarnos con nuestro mundo. Y bueno, Claro, pues claro. muchas gracias No, gracias a ti. por recibirnos aquí en tu casa, aquí Gracias, no, en no, este bello lugar. la casa de todos. Pues gracias, René. Gracias amigos de Renacimiento Mexicano por estar con nosotros. Gracias Cosmos. Om.